Hola, 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 muy pero muy buenos días, queridísima audiencia. Aquí estamos con nuestro querido programa Holotren, el tren de las buenas noticias en la FM 93.5, la radio de la gente, disfrutando y compartiendo este sábado 27 de septiembre año 2025. Hoy es el Día de la Energía 999, un día sumamente especial. Y obviamente que para eso vamos a tener a nuestra querida amiga y también una gran numeróloga, Lili Soto, participante de Holotren, integrante de Holotren, y Nancy Christensen, a quienes les damos la bienvenida. Y por supuesto, también el agradecimiento a Mari Rey. ¿Dónde estamos? En la 93.5, la radio de la gente, en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muy, pero muy buenos días, queridísimas amigas. ¿Cómo están? Muy buenos días, queridas amigas. Bueno, muy buenos días, queridos amigos ahí que nos escuchan, que siempre están ahí. Bueno, les agradecemos. Y bueno, vamos a compartir un programa más que esperemos que les guste. Hoy tenemos los vínculos. Así que bueno, gracias por estar ahí. Y bueno, compartimos este programa, ya finalizando septiembre, ¿no? Así que bueno, bien. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de los sábados, a nuestra gente linda que nos escucha, nos acompaña. Así que bueno, como todos los sábados, vayan preparándose su matecito, su café. Y bueno, vamos a compartir en esta hora, vamos a hablar, como dijo Nancy, de los vínculos. Así que aportando herramientas para poder crecer todos juntos. Exactamente. Bueno, qué tema, ¿eh? Qué tema esto de los vínculos, porque no solamente vamos a hablar de los vínculos más inmediatos, ¿no? Como nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, sino que vamos en sí a esto que es vincularnos con el otro. Y por supuesto, dentro de nuestra perspectiva y también nuestro tiempo limitado, a veces nosotros decimos, wow, nos quedamos con falta de tiempo para poder quizás extendernos más, pero bueno, como dice en la radio, como dice la televisión, los tiempos nos apremian, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo esta hora con ustedes y desde distintas perspectivas vamos a ir analizando, reflexionando juntos este tema de los vínculos, ¿no? De vincularnos con el otro. Por eso hoy elegimos este tema y fundamentalmente creo que como nada es casualidad, este 27 del 9 del 2025 estamos justamente hablando de estos números sagrados. Y yo muy rápidamente les voy a dar una interpretación de este 999, pero no numerológicamente porque la especialista en esto es Lili Soto. Así que yo simplemente voy a ir a una información energética, espiritual y esotérica. Si ustedes identifican el 666, que muchas veces se lo considera un número satánico negativo, les voy a decir que el 666 en realidad representa el 6 de todas las partículas que configuran nuestra composición orgánica como carbono. 666 es la fórmula del carbono. Nosotros estamos hechos por carbono. Y de hecho, cuando se encuentran restos antropológicos de seres humanos o hecho también de animales que vivieron hace tiempo, para poder calcular la data y el tiempo se utiliza justamente la medición de esto, del carbono, 666. Pero la buena noticia es que el 999, que es el inverso del 666, es el silicio. El silicio es otro elemento mineral que es lo que dicen los espiritualistas, o mejor dicho, los que están entrando en esta información de lo energético esotérico, que es la composición que está teniendo transformación en nuestro cuerpo físico orgánico. Nosotros cada vez tenemos más silicio en el cuerpo. O sea que estamos teniendo una transmutación físico, química, energética y biológica. El silicio, les cuento, que es un elemento mineral que está conectado con el agua. Y el agua es el elemento más importante de nuestro organismo porque el agua tiene no solamente la capacidad de captar emociones, pensamientos,
experiencias y esa agua va tomando una composición que puede llegar a tener una composición armoniosa, que de hecho cuando se estudia este tema, inclusive la sangre, porque la sangre es agua, las composiciones químicas moleculares del agua toman una conformación armoniosa cuando nosotros vivimos en un estado de armonía. Cuando nosotros vivimos en un estado de ansiedad, de preocupación y de angustia, esas composiciones moleculares, cuando se observan con aparatología, se ven que tienen formas disonantes, que no tienen formas armónicas. ¿A qué me refiero? Estamos entrando en una transmutación de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Nosotros, poco a poco, estamos llevando toda nuestra composición energética, físico-biológica al silicio. Estamos transformándonos. Entonces, es hoy un momento muy, pero muy importante, y hay muchos eventos que se están haciendo a nivel planetario, porque lo que se está tratando de hacer es conectarnos con la fuente energética de lo que hay dentro de nosotros, en una paz y en una armonía y en una fraternidad, como nunca antes se vio, ni a nivel individual ni a nivel planetario. Hoy es un día muy especial y yo les quiero decir que nos estamos transformando justamente a un 999, a un silicio que nos va haciendo cada vez seres más conscientes y que está despertando capacidades de nuestro propio ADN, a capacidades de situaciones y de vivencias que nos están como bajando fichas, como dicen los chicos, nos están bajando un montón de verdades y un montón de realidades que nos está haciendo cada vez más elevados. Esa es la introducción a este 999 desde lo que es esotérico, y vamos sí ya de lleno a las distintas perspectivas de lo que es o de lo que estamos viviendo como vínculos desde las miradas de nuestras queridas Lili Soto, Nancy Christensen, amigas del corazón e integrantes de Holotren. Así que adelante, chicas. Bueno, Dale. eso, Sí. vamos a hablar, como dijo Susana, de los vínculos. Pero bueno, esta vez por ahí va a ser de una forma distinta a la que has escuchado, porque vamos a hacer una interpretación de diferentes ángulos, ¿no? Acordate siempre que nuestro propósito desde las disciplinas es que vos puedas tener herramientas para tu desarrollo personal, profesional, espiritual. Entonces, cuando hablamos, ¿qué te puede aportar la numerología en los vínculos? Eso es lo que voy a hablar yo hoy. Bueno, como ustedes ya saben, la numerología no se considera en algunas ocasiones como ciencia, pero realmente desde tiempos ancestrales, muy, muy lejanos, mucho antes de los griegos, mucho antes de los egipcios, ya para mí es una ciencia, ya esta ciencia venía ayudando a la humanidad a poder interpretar un montón de cosas. Y especialmente en la antigüedad, que tanto la numerología, la astrología, la astronomía, eran importantísimas para poder darle un sentido a la vida, ¿no es cierto? Y esos son nuestros orígenes. Yo te voy a hablar de estos números, ¿no? Porque a veces te podés preguntar, ¿y de dónde sale la interpretación? ¿Y cómo sabés que es así? Muchas veces digo, la numerología no es predictiva. En realidad me gustaría que vos la puedas entender como una interpretación. Cuando hablamos de número del 1 al 9, tiene una razón de ser. El que expandió la numerología en Occidente, bueno, nosotros estudiamos la numerología pitagórica. En otro momento te voy a hacer un poco de historia de esta ciencia. Hoy quiero que te quedes con esto. Los números son vibraciones. Nosotros constantemente estamos vibrando y los números, aparte de ser vibraciones, cada uno tiene su propia energía. Esa energía puede vibrar en frecuencias altas o en frecuencias bajas. ¿Y qué tiene que ver con vos?
quiero que recuerdes esto. Para los que estuvieron en algún taller conmigo, saben que hemos visto cómo se saca el camino de vida. ¿Por qué? El camino de vida, acordate que es tu día de nacimiento, le sumás tu mes de nacimiento y le sumas tu año de nacimiento. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a hacerlo ahí dígito por dígito. Ejemplo, si vos naciste un 14, le vas a sumar 1 más 4. Del 7, por ejemplo, no sé, del 1990, más 1, más 9, más 9, más 9, más 0. Así. Yo nací el 4 del 8 del 80. O sea que esa suma a mí me da 30. Si hago 3 más 0, me va a quedar un camino de vida 3. Entonces, por ese camino de vida nos vamos a regir con la interpretación de cómo estás vibrando y en qué número. También lo que te quiero decir es esto. No solamente la numerología se trata de tu camino de vida, es mucho más profundo de lo que te podés imaginar, porque tenemos talento, misión, vínculos, parejas. Lo que a vos se te ocurra lo podemos saber con la numerología. Entonces, ahora haz esa cuenta, sacá tu camino de vida para saber cuál es tu número, el número que te identifica, el número que va a ser importante en todo lo que vayas a hacer en tu vida. Va a ser un referente en la numerología. Por ejemplo, cada uno de esos tiene características, como te decías, que son específicas. Si, por ejemplo, no sé, una persona que es espectacular para los proyectos es el 1. El 1 es un camino de vida, una persona que va a estar siempre enfocada en la acción, en hacer, es independiente, tiene mucha individualidad. Es especial para iniciar, es el que se le va a ocurrir, va a iniciar. Pero acordate siempre que también, por otro lado, puede caer en una vibración baja, por ejemplo, en autoritarismo, en ambición, porque claro, se puede ir para el otro lado, ¿no? Y sí, puedes estar tan enfocado, por ejemplo, en tu proyecto, en ganar plata, que te olvidas de la gente que está alrededor tuyo. Y ese es un riesgo que corre el 1. ¿Y por qué te digo que no lo va a correr tanto el 2? Si a vos te da un camino de vida 2. ¿Por qué? Porque el 2 son personas que necesitan estar en contacto todo el tiempo con el amor, con el cariño, con los abrazos, con una palabra linda, que el 1 no necesita tanto. Entonces, por ahí el 1 se va a olvidar de decirte te quiero. Sin embargo, al 2, decile te quiero, porque va a ser muy importante para él. Ellos son cooperación, equilibrio. Por otro lado, también son personas muy generosas, que para ellos los vínculos, el amor, que se exprese el amor, es esencial. Entonces, ten en cuenta todas estas características que te digo, porque bueno, después vamos a hablar específicamente del vínculo. El 3, por ejemplo, el 3 que es entusiasta, que le gusta la comunicación, le gusta estar con personas, es carismático, también le gusta mucho el humor. Por ejemplo, el 3 en los vínculos y necesita una persona que le genere bienestar, que le genere ganas, que le genere vida, que le genere eso. Porque si no está con personas así alrededor, es muy probable que se aburra y se retire. Y el 3, en su vibración baja, una cosa que lo caracteriza es la indiferencia, que es feo. Entonces, yo te estoy diciendo las dos cosas, porque obviamente no somos perfectos. Tenemos cosas buenas y cosas a trabajar, siempre. Entonces,
El 4, por ejemplo, que lo va a caracterizar el equilibrio. El 4 es esa persona espectacular para ordenarte, para planificar, para tener sus metas. Paso 1, paso 2, paso 3. O sea, una agenda ordenada la va a tener un 4. ¿Y por qué te digo que por ahí, mirá la diferencia? No tanto el 1, porque el 1... en criollo sería como un poquito más arrebatado. Va a estar siempre ocupado, el foco específico de él es en la acción, en el hacer. Y el 4, para él es muy importante. La organización, la disciplina, es metódico. Entonces, ¿te vas dando cuenta de cómo las características no son iguales? Si vamos en profundidad, acordate que podemos sacar otras cosas. Pero yo te estoy haciendo en líneas generales una identificación de esas energías. El 5, por ejemplo, si vos querés encontrar una persona que es espectacular para vivir aventuras, es el 5. O sea, al 5 le encanta hacer cosas al aire libre, le gusta viajar. Y por ejemplo, como ellos son un alma tan libre y se caracterizan tanto con la libertad, el problema que pueden tener ellos es que por ahí no se toman las relaciones tan en serio. Entonces, ¿qué pasa con esto, con esta energía del 5? Que si vos no te tomás tan en serio o por ahí no expresás eso a la otra persona, vas a tener problemas en los vínculos y más cuando se trata de, obviamente, de gente muy cercana a la que vos querés, pero como que se puede ir para el otro lado. O sea, mucha aventura, mucho, no sé, el 5 sería un espectacular mochilero. Es así, tiene esa alma viajera, esa alma libre. Atarlo al 5, es muy complicado. Entonces, por ejemplo, por eso, andá registrando lo que yo te digo, porque después te voy a decir quiénes son los que tienen más compatibilidad. Bueno, el 6 se caracteriza, realmente son personas que son abiertas al otro. Por ejemplo, a estas personas les encanta ayudar. Son personas que podés encontrar ayudando en un geriátrico o en un grupo de niños. Son personas que realmente les gusta dar mucho al otro desde ese lugar, desde el ayudar, desde el estar. Tienen como una energía muy maternal el 6. Pero, ¿qué riesgo corre el 6? Que, por ejemplo, si vos tenés un vínculo muy maternal, correr el riesgo de tener como querer el poder sobre el otro, como tener autoridad sobre el otro, el control sobre el otro. Entonces esto te puede generar problemas, porque ahí te estás yendo para el otro lado. Entonces, acuérdense siempre que para que uno pueda crecer, tiene que buscar el equilibrio entre esas cosas buenas y las cosas no tan buenas que todos tenemos. El 7, bueno, su camino de vida, el camino de vida del 7 es espiritual. Aunque vos te digas, te sentís conectado, no te sentís conectado, es totalmente espiritual. Entonces, son personas que por ahí no son tan comunicativas ni tan sociables, es más, son muy introvertidas. Entonces, eso también puede hacer que si el 7 no se da cuenta de sus actitudes, puede hacer que como que los demás siempre te vean como aislado, como siempre en la tuya, como que no le das bola a nada. Y que también en un vínculo eso puede resonar feo. Entonces, bueno, está bien, yo tengo a alguien 7, digo, está bien toda tu espiritualidad, todo, pero conectate un poquito más con lo que tenés alrededor, que obviamente no estamos solos en este mundo, no estamos creados para estar solos, estamos hechos para compartir, para estar con el otro.
La soledad está buena, pero lo más lindo de la vida es estar con el otro, crecer con los demás. El 8, bueno, el 8, si vos querés a alguien para hacer un negocio, por ejemplo, el más abundante es el 8. Obviamente que con un 8 nada te va a ser tan fácil, porque puede ser una relación muy exigente y bueno, obviamente corren el riesgo de, si no se mantienen equilibrados, de irse mucho más al autoritarismo. Es decir, bueno, vamos a hacer esto, sin dejarte lugar a que vos opines o a que vos te expreses. Entonces, ellos están todo el tiempo, no solamente conectados con la espiritualidad y con todo, sino que son muy buenos para crear. Y bueno, tiene que manejar eso, ¿no? Y así que si vos tenés un jefe con camino de vida 8, mamita, después te voy a hablar de nuestros números, Obviamente pueden caer en la rigidez también, o sea, esto es así, punto. Entonces, bueno, son todas actitudes que en un equipo de trabajo, en relaciones con otros, pueden traer problemas en los vínculos. Por eso es importante poder conocernos. Y el 9, bueno, el 9, si vamos por la energía de los números, así como el 1 le da comienzo a toda la energía de la vida, el 9 es como si ya hubiese vivido un montón de vidas. Y es una persona que, aparte de ser espiritual, generosa, tiene muchas cosas buenas, buenísimas. Pero ¿qué pasa? Que tampoco puede ser bueno así con todo el mundo, porque corre el gran riesgo de perderse a sí mismo, o sea, de no tener amor propio, porque como que vive para el otro. Entonces, toda esa generosidad, espiritualidad, es una persona que suelta rápido, que quizás no se va a quedar con el rencor de lo que vos hiciste. Directamente te va a decir, bueno, esto llegó hasta acá, te entiendo perfecto, y no le va a dar más vuelta, lo va a soltar. Pero el gran riesgo que, como te decía, es atentar contra su amor propio, que eso realmente hay que trabajarlo, porque si no puede convertirse en personas que viven para los demás, solamente para los demás, para agradar al resto. Bueno, ahora para poder terminar, mira, yo acá estuve investigando un poquito, decir, a ver, ¿cuáles son estos números que tienen mayor compatibilidad? Tenemos 3 grandes grupos de estos números. Por un lado, vamos a tener al 1, al 5 y al 7. Esos 3 números los va a caracterizar una gran fuerza mental. Tienen mucha fuerza mental. Tienen una gran capacidad de estrategia de liderazgo personal. Pueden llegar muy lejos. Por ejemplo, el 1 y el 7 pueden llegar muy lejos a largo plazo, porque comparten muchas cosas. No solamente, por ejemplo, el 7 es más espiritual, el 1 es mucho de la acción, pero si ellos saben por llevar su energía, es perfecta. O sea, es una energía que la pueden combinar muy bien. Desde ya, si te vas para el otro lado, obviamente el 1 le va a decir al 7, bueno, a ver, conectate un poco, vamos a hacer esto, porque el otro puede volar. O sea, es su esencia, está como volado todo el tiempo. Bueno, después el 1 y el 5 también son espectaculares. Pero acá, bueno, yo noté que hay esa aventura, por ejemplo, que pueden vivir juntos, que es genial, porque al 1 le gusta andar, hacer proyectos, el 5 es libre, puede correr mucho riesgo en cuanto a no, como decía, a que no se concreten las cosas porque no se toman en serio o no le dan como esa rigidez. Ese es el riesgo que pueden correr, pero yo estoy hablando de que funcionan muy bien juntos, ¿sí? Pueden correr riesgos siempre, pero funcionan perfecto. Igual que el 5 y el 7, porque bueno, el 5 despierta al 7,
también. El 7 necesita tener esos números, te diría así, como un poquito más terrenal para que pueda conectarse. Acordate entonces que estos tres números, el 1, el 5 y el 7, los caracteriza más que nada esa fuerza mental, esa capacidad de liderazgo, pero bueno, sí, te voy a decir algo, cuidado con el ego, porque eso sí puede correr acá, ¿sí? Bueno, el otro grupo es el 2, el 4 y el 8. Este grupo de números tienen un gran propósito y una búsqueda de seguridad, o sea que todos coinciden en eso, ¿no? Por ejemplo, son muy buenos para poder nutrirse y poder facilitar el crecimiento. Entre el 2 y el 4 los va a caracterizar, por ejemplo, el orden, la claridad. Suelen ser muy honestos ellos, suelen ser personas que son muy honestas. Porque acordate que yo te dije que el 2 es una persona muy amorosa. De hecho, son las más amorosas de todos los números, porque ellos necesitan que vos les expreses. Hay otras personas que por ahí no tanto, como te dije, pero ellos sí van a necesitar. Y créanme que es así. Tengo un hijo de camino 2, mi nuera es de camino 2, y yo observo cómo son ellos, y son de expresarse mucho el cariño y el amor. Bueno, las parejas 1, por ejemplo, no tienen esa energía. Entonces este 2 con el 4 funcionan muy bien en eso. El 2 y el 8, el 2 se encuentra como protección en el 8, dice, ¿no? Y, o sea, es como que el 8 al 2 le da mucha seguridad, como mucho realismo. Porque el 8 es más fuerte en personalidad, es más plantado. Entonces, ese 2, por eso funciona muy bien, se sienten protegidos. Y por otro lado también, dicen que el 2 ablanda el corazón del 8, eso es importante. Y el 4 y el 8 también se retroalimentan muy fácil. Dicen que pueden conseguir grandes cosas juntos. Acordate siempre que el 4, la energía del 4 es metódica, es de planificar, es disciplinada. Son de esas personas, viste, que necesitan como, bueno, a ver qué día nos vamos a ver. Bueno, se fijan a ver si realmente pueden atenderte, como un orden que vos decís, wow, está bien, pero acordate siempre que si vos te vas para el otro lado, te puede generar problemas con las personas que tenés al lado. El otro grupo, y el último grupo, es el 3, 6 y el 9. Ese es el otro grupo. Este grupo, bueno, siempre en el caso del 3 necesita encontrar personas que le puedan aportar diversión, no importa lo que haga. El 3 necesita encontrar bienestar, diversión y entusiasmo por la vida, ejemplo, ¿no? Y lo encuentra en el 6 y el 9, sobre todo, ¿por qué? Porque el 3 aporta dinamismo y el 9 despierta, por ejemplo. Y el 6 es el más bondadoso. Entonces, entre todas esas cosas, el 3 es más expresivo que el 6 y el 9. Pero sus características, cuando ellos se juntan, son, bueno, según toda mi investigación numerológica, dice que son bondad pura estos números del 3, 6 y el 9. Acordate siempre, ¿para qué te sirve que vos puedas no solo conocerte, sino también poder conocer al otro y poder entenderlo? Para mejorar tus vínculos, para mejorar tu calidad de poder relacionarte. Así que bueno, yo hoy no tengo mucho más para decirte porque realmente no sé cómo estoy con el tiempo, pero desde la numerología se puede trabajar muchísimo, muchísimo todo lo que es los vínculos, inclusive podemos ir a fondo.
te voy a decir rapidito. En el caso nuestro, que por ejemplo yo soy camino de vida 3, Susana es camino de vida 8, Nancy es camino de vida 11, Mari 1. Mira, todas tenemos números muy potentes. Escuchá lo que te voy a decir ahora. Presta atención a esto, mira. Para poder sacar la compatibilidad, o sea, la energía que vibra entre dos personas, vas a necesitar saber el camino de vida de la otra persona. ¿Y cómo lo haces? Vas a sumar el día, el mes de nacimiento, perdón, porque estoy diciendo otro número, perdón. Vas a sumar tu camino de vida más el camino de vida de esa persona. Estamos sacando la compatibilidad. Por ejemplo, en el caso nuestro, con Nancy, que ella tiene un camino de vida 11, es un numerazo, porque 11 es un número maestro, ¿Qué significa eso? Las personas que tienen un número maestro vienen a esta vida con una misión muy fuerte, una misión muy potente, que seguramente la vida les va a presentar, que va a ser mucho más fuerte que otras personas. En otra oportunidad podemos hablar de qué significa y profundizar en el número. Pero, por ejemplo, yo soy 3, Nancy es un 11. Imagínense, estamos bastante lejos. Pero la energía que vibra entre nosotras es un 5. Ajá, mira. Porque tenemos que sumar y reducirlo a un dígito. En este caso, 11 lo vamos a tomar entero. No lo vamos a digitalizar dígito por dígito. Lo vamos a tomar entero. Entonces, nuestra energía es 5. Eso significa que, como te decía, el 5, vamos a poder, todo lo que sea expresarse, viajes, todo eso, vamos a andar espectacular. Pero suponte que nuestra relación sea una relación de pareja. Bueno, y ahí corremos el otro riesgo, que es espectacular, porque al 3, obvio, le va a encantar que el 11, o sea, su pareja, se conecte con la naturaleza, que vaya, que venga, que sea dinámico, que esté con... Pero puede que no haya tanto compromiso en esa relación y corres ese riesgo, porque tanto el 3, o sea, el 3 ya le gusta también sentirse libre, y la energía que fluye es 5, entonces ahí tenemos como un tema que bueno, que hay que saberlo para poder mejorar el vínculo. No sé si me expresé bien con esto de sacar la energía. Para eso necesitamos los caminos de vida del otro y el tuyo. Lo sumas y lo reducís a un dígito, ¿sí? Bueno, con Susi, nosotras juntas tenemos un 11. Ahí está, o sea, un número maestro. Eso significa que nosotras, en realidad, si nos hemos conocido, es para una misión realmente muy exigente. Y no es que yo lo estoy inventando, por favor, es numerología y son las investigaciones que yo vengo haciendo. Obviamente que esto no es, uno tiene que ir viendo a verlas, interpretar, porque para la numerología tenés que tener también mucha intuición para poder ir dándote cuenta de cómo vibran cada uno de estos números. Entonces, no es casualidad que nos hayamos encontrado. Juntas vibramos con un 5, habíamos sacado la cuenta, ¿no es cierto? Que era un 5, o sea, que toda nuestra energía, la energía del grupo, la energía del equipo es un 5. Entonces, nosotras tenemos que saber aprovechar esa energía. ¿Para qué? Para poder tener un buen equipo de trabajo, para funcionar bien, porque recuerden que cuando uno trabaja con el otro pasa mucho tiempo, pasan muchas horas. Entonces, tiene que ir equilibrando y conocernos desde este lado va a ser muy importante para nuestro desarrollo personal.
Qué lindo, Hermoso, bueno, es hermoso. lindo y una información que es muy interesante que ustedes la vayan por lo menos reflexionando y poniendo ahí, poniendo en evidencia con sus vínculos, porque esto está vinculado con, a ver, ¿qué número es mi hijo, mi pareja? ¿Por qué estoy teniendo esas diferencias a veces? Obviamente, ¿no? Cada uno tiene su impronta y energéticamente dentro de la numerología, al entender, o mejor dicho, al comprender la energía del otro, en realidad nos vamos de esta perspectiva que a veces tenemos de decir, este nunca me escucha, no me entiende, ¿para qué le hablo? Todas esas cosas que nacen naturalmente a nivel emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha, pero mucha información que es tan interesante que la comprendamos porque de esa forma no solamente vivimos con una cabeza y un corazón más amplio, sino nos vamos dando cuenta de que el otro en realidad tiene su propia impronta, pero que está en la vida de uno para que juntos nos ayudemos y podamos transformarnos. Así que bueno, vamos con Nancy a ver la perspectiva que seguramente está vinculado con energía ancestral, pero lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, muy interesante, Lili. Así que bueno, vamos ahí. Bueno, lo mío desde las constelaciones familiares, bueno, justamente las constelaciones son una herramienta terapéutica que es como que tiene la mirada en los vínculos, justamente en las dinámicas vinculares, no solo en los vínculos con nuestra familia actual o con nuestra familia de origen, que son los padres y nuestros hermanos, sino con nuestra familia ancestral. Y entonces nos permiten las constelaciones familiares es mirar nuestro árbol genealógico con toda nuestra red, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos. Y esas sombras que por ahí aparecen, ¿no? Que pueden ser hechos traumáticos o sucesos que han vivido nuestros ancestros y como no se han resuelto, es como que se van transmitiendo de generación en generación. Y hay alguno de nosotros, ¿no? Que inconscientemente va a resonar, ¿no? Con el destino de alguno de estos ancestros. Y entonces se genera como un lazo invisible, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Una mamá que está triste, entonces la hija va a estar triste también, se va a identificar con eso que le pasa a su mamá, ¿no? Y en esto es muy interesante porque por ahí se puede dar que esa mamá está triste porque le faltó el cariño afectivo de su propia mamá, porque, por ejemplo, por una muerte prematura, ¿no? Entonces, esa mamá no está disponible como mamá. Y la hija se va a identificar con esa, ¿no? Con eso que le pasa a la mamá y se va como a elevar por encima de su mamá y va a pasar a ser la mamá de su mamá. Bueno, esto es todo inconsciente, ¿no? Parece raro, pero es todo inconsciente, porque ahí se genera como un desequilibrio en el vínculo, porque la mamá no está disponible como mamá, o sea, sigue siendo hija porque le queda un tema por resolver con su propia mamá, y su hija pasa a ser la mamá de la mamá, ¿no? Entonces, ahí todo esto es inconsciente, ¿no? Por eso está bueno desde las constelaciones familiares, tomar conciencia de estas dinámicas inconscientes que nos pueden estar afectando en el día a día, ¿no? También Bert Hellinger decía que toda nuestra red, ¿no? de nuestro árbol genealógico es como una gran alma familiar. Y siempre vela por la dignidad de cada uno de los miembros de esa red, ¿no? Y busca estar completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede pasar que nos alejamos o apartamos a un familiar, no nos vinculamos para nada con ese familiar, por vergüenza, por ejemplo, porque es alcohólico, o porque hizo algo que no nos gustó, como por ejemplo robó, ¿no? O porque
nos produce mucho dolor o mucho sufrimiento, por ejemplo, un aborto o una muerte prematura. Entonces, lo negamos, a ese familiar lo negamos, no lo apartamos, nos olvidamos de ese familiar, no lo nombramos para nada porque nos causa mucho dolor. Bueno, y eso, lo importante es poder mirar, ¿no? Poder mirar a ese familiar y integrarlo al sistema familiar, porque lo importante es integrarlo al sistema familiar para que haya un equilibrio, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio y entonces llegamos a la salud plena, al bienestar y a la felicidad, porque es como que reparamos ese sufrimiento y ese dolor. Bert Hellinger decía, ¿no?, que el amor no basta, ¿no? Por ejemplo, en los vínculos, el amor no basta, no es suficiente, tiene que haber un orden, ¿no? Para lograr el éxito de la felicidad. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene que haber un orden, por ejemplo, una de las leyes, ¿no?, que habla Bert Hellinger, que regulan nuestros vínculos. Una es la pertenencia, que es lo que les decía recién de la importancia de integrar miembros que los hemos apartado o alejado. La otra es la jerarquía. Y esto quiere decir que los que vinieron primero tienen prioridad en los que vinieron después, o sea, en función del orden de llegada al sistema familiar. Así, Bert Hellinger decía que los padres son los grandes frente a los hijos que son los pequeños. Y para llegar a la felicidad tiene que existir ese orden, ¿no? O sea, que los padres sean padres y los hijos sean hijos, ¿no? Y ahí observamos una relación vertical, ¿no? Donde los padres le dan la vida a los hijos. Y un ejemplo fue el que le decía recién, ¿no? Como que en ese ejemplo que de la mamá, o sea, de la hija que pasa a ser la mamá de su mamá. Ahí se produce un desequilibrio. Entonces, si nosotros miramos y tomamos conciencia que ahí hay una dinámica que está desordenada, entonces llegamos a fluir más en esa relación. Y después, la tercera dinámica que hablaba mucho Bert Hellinger es este equilibrio entre el dar y el tomar. Y acá hablamos bien de los vínculos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. En las relaciones donde hay de igual a igual, ¿no? Por ejemplo, en una pareja, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre hermanos, tiene que existir un equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? Entre dos adultos que uno da, ¿no?, el otro recibe, agradece lo que recibe y tiene el deseo de devolver y contribuir. Y así esa relación crece, ¿no? A veces pasa, ¿no?, que generalmente a todos nos pasa, ¿no?, a mí me ha pasado bastante, que uno da más y el otro es como que siente que el otro da poco, o el otro recibe pero no da nada. Entonces ahí se produce un desorden, ¿no? Y es como que se termina rompiendo ahí el equilibrio, sea en una pareja, sea ¿no?, en amigos, compañeros de trabajo. Entonces lo importante es que haya un equilibrio entre el dar y el tomar. Y también yo lo aprendí mucho, ¿no?, en esto pensando desde el coaching ontológico, desde la programación neurolingüística, en esto de poder expresar, ¿no?, lo que yo siento y lo que no me gusta, ¿no? Porque por ahí me pasaba, como decía Lili, ¿no?, que como que el otro era más importante que yo misma, ¿no? Entonces, en esto de agradar al otro, de quedar bien con el otro, siempre dando más para quedar bien con el otro, ¿no?
pero no me priorizaba a mí misma. Era como que yo daba, pero bueno, no decía lo que no me gustaba del otro. Entonces ahí, en esto de lograr una comunicación efectiva, ¿no? O una comunicación asertiva, como dicen desde la PNL, la programación neurolingüística. Y en esto que consiste en esto que decía, ¿no? En poder decir o expresar lo que no me gusta del otro, ¿no? Y, por ejemplo, qué sé yo, me pasó mucho con amigas que, bueno, que yo he salido a viajar y aprender a decir esto, bueno, vos querés, qué sé yo, ir a hacer, no sé, rafting, pero yo antes hacía, bueno, no quería, o sea, yo digo, uy, no, me da miedo, qué sé yo, pero lo hacía o sea, no lo disfrutaba porque estaba con miedo. Bueno, ahora dice, bueno, vos querés hacer esto, vos te gusta hacer, pero a mí no me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer tal cosa. Bueno, vos andáselo vos sola y después, si querés, me acompañás a hacer esto que yo quiero hacer, ¿no? Es como que lograr un acuerdo, ¿no? Pero ahí cambiando el foco también, o sea, mirándome a mí misma, o sea, priorizando lo que yo quiero hacer y cómo me siento yo. Y bueno, es todo un aprendizaje que lo sigo, no es que lo tengo resuelto. Uno va aprendiendo día a día en esto de poder de expresar. Yo pensaba, ¿no? Decía, no, el otro se va a enojar, ¿no? Entonces no digo lo que me pasa porque se va a enojar. Y no, es aprender, digamos, a poner límites también, porque eso también me sirvió a poner límites, a decir que no, ¿no? No quiero hacer eso porque no me gusta, yo quiero hacer tal cosa. Si me quería acompañar, me acompañé, si no. Pero bueno, estos de los vínculos es todo un tema también, y bueno, se aprende día a día, ¿no? Bien, y bueno, aquí estamos en la FM 93.5, la radio de la gente, Holotren, el programa, y estamos con Nancy Christensen, que recién nos estaba hablando sobre todo esto comunicado con Bert Hellinger, los vínculos, cómo nosotros vamos tomando conciencia de las cosas que nos hacen bien y las que no, y cómo vamos también animándonos, ¿no? A decir no y a tomar decisiones. Y que eso no implica perjudicar al otro, sino implica respetarnos. Y en el momento en que nos empezamos a respetar, inconscientemente estamos también respetando al otro. Obviamente vimos a través de Lili Soto esta mirada de la numerología, que como ella nos dice, es ciencia, no es algo como muchas veces nos explica, volado y decir a quién se le ocurrió esto de los números. Esto funciona. Y estamos hablando de características nuestras que tienen que ver con, por ejemplo, con la fecha de nacimiento. Hemos nacido una fecha de nacimiento determinado en un lugar, tenemos un nombre y todo eso tiene una carga energética y tiene un significado y un lenguaje. Eso en cierta forma también es un programa que vamos teniendo con nosotros y que después se refuerza con el entorno en el cual vivimos, que tampoco es por casualidad. Más de una vez uno dice, uy, hubiera nacido en tal o cual lugar, o yo tengo tal talento, pero bueno, nací en una familia pobre, así que en realidad... Y es como que uno supone que en realidad todo lo que nos pasa es casualidad, y realmente no es así, es todo causalidad. Como en estas miradas nosotros tenemos obviamente cada uno una mirada, es como esto de que hay un accidente entre dos autos y uno que está dentro de un auto ve una parte del accidente. El otro que está fuera de ese accidente y lo está viendo en una parte de la calle, está viendo ese accidente desde perspectivas más amplias. Y si vemos a alguien que está justamente con un dron hacia arriba, va a tener una perspectiva mucho más amplia. Pero si nosotros analizamos cada una de las perspectivas, ¿podemos decir que alguna de ellas está equivocada? No. Simplemente son partes de este rompecabezas que es realmente la vida, y que cada uno va teniendo su propio desarrollo, su propio sentido de investigación y su propia compenetración en encontrar los por qué. Hay
distintas facetas de este rompecabezas que hace que cada día más uno vaya queriendo saber por qué. Y obviamente se va compenetrando o va introduciéndose en temáticas que muchas veces no son conocidas, que no son publicitadas, pero que no es que porque no lo sean no forman parte también de la perspectiva de lo que es la vida. En estas perspectivas entro, digamos, yo con este aspecto que tiene que ver con lo metafísico, lo esotérico, lo espiritual, pero de hecho en esta oportunidad vamos a ir a algo mucho más concreto y a una experiencia bien material, bien de tercera dimensión, que no tiene que ver con información que existe y que en definitiva nos da muchas más explicaciones de por qué somos lo que somos y por qué estamos acá. Pero en este momento vamos a ir directamente a una tercera dimensión, a esta dimensión de que si no lo veo no lo creo, qué es lo que tomo, qué es lo que hago, qué es lo que siento. Vamos con esto. Y vamos con una experiencia que no la hemos vivido nosotros, pero sí la ha vivido la parte sur de África, Sudáfrica, y estamos hablando del apartheid. ¿Qué es el apartheid? El apartheid es la forma de gobierno de un gobierno absolutamente nacionalista, ultraconservador, que en el año 1948 declara en África lo que se dice el apartheid. ¿Y qué es lo que declara? Que en realidad los negros no tienen ningún tipo de derecho. ¿Por qué? Porque son considerados inferiores que los blancos. Todo lo que es los derechos que tienen que ver con el derecho al trabajo, el derecho a subirse a un colectivo, el derecho a ser respetado en una escuela, el derecho a ser respetado en un trabajo, el derecho a ir y asistir a un cine, estaba absolutamente excluido para los negros. Los blancos simplemente tenían todos los derechos y los negros ninguno. ¿Por qué? Porque los consideraban que eran inferiores. ¿Por qué? Por la raza, por el color, porque directamente pensaban que ese color los estaba identificando con un ser símil animal. Estamos hablando 1948. Esto trajo, obviamente, muchos encontronazos internos entre los propios seres humanos de raza negra que al principio, por el temor, comenzaron a obedecer. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían en su raza, en su sangre, lo que es la filosofía de los pueblos zulúes, que los pueblos zulúes tienen dentro de su propia raza y de su propia genética el conocimiento de lo que se llama el Ubuntu. ¿Qué es el Ubuntu? El Ubuntu es un principio ancestral que considera que todos somos exactamente iguales y que solamente se avanza cuando se está en comunión con el otro. En comunión con el otro significa observo al otro, veo lo que le falta al otro y lo voy y lo apoyo y lo ayudo, porque el otro soy yo y yo soy el otro. Esto que en realidad muchas teorías de New Age te dicen tenemos que amar a todo el mundo, o de hecho la religión te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está en realidad representado por una cultura que lleva en su sangre esta verdad. Pero no es una verdad únicamente de perogrullo, no es simplemente yo lo digo porque queda bien, lo vivo. Eso es lo que vive la raza zulú. ¿Qué es lo que comenzó a hacer esta comunidad negra? Obviamente se empezó a oponer a esta comunidad blanca y hubo un evento de una masacre enorme en Sharpeville, en una zona del sur de África, donde directamente los negros con sus niños y todos se oponían directamente al apartheid, hicieron una manifestación. Ahí los blancos hicieron una gran matanza, murieron cualquier cantidad de gente negra, y a partir de ese evento, que sucede el 21 de marzo de 1960, aparece la Organización Mundial de la Salud y todos los derechos internacionales y dicen, esto realmente es una masacre, esto no puede seguir así, directamente hay que ir hacia atrás con el apartheid, porque esto no solamente fue la Organización Mundial de la Salud que se opuso a esto, sino que toda la comunidad internacional obviamente declaró que eso había sido una masacre.
Estoy hablando 1960, el apartheid continuó, pero continuó, por supuesto, totalmente atenuado. ¿Por qué? Porque ya había una comunidad internacional que directamente decía, esto no se puede. Si nosotros nos ponemos a pensar hoy cómo es Sudáfrica, empezaron a activar en África, todos los ciudadanos de África, esto del Ubuntu, y es uno de los lugares en el mundo donde más solidaridad existe y donde se pudo reconstruir esta gran destrucción que había hecho este grupo de seres humanos, justamente porque esa esencia de que todos somos uno existió en el corazón de ellos, al punto de perdonar a los blancos lo que habían hecho. Ya no tengo más tiempo, nos vamos, pero yo solamente les digo que en realidad esa esencia de amor que está dentro de cada uno es lo que tenemos que activar. ¿Por qué? Porque en realidad el otro, por más diferente que sea, es parte de uno y cada uno de nosotros vivimos en comunidad. Nos vamos y gracias infinitas por estar. Muchas gracias por estar ahí y bueno, buen fin de semana. Muy buenos días, muy buen sábado. Hoy está lloviendo, pero bueno, aprovecha para hacer cosas que te gusten, leer, ver esa película que no viste, compartir con el otro. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengas una hermosa semana. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.